Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios se complace en presentar una más de las conferencias del Reverendo Carlos M. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal. No sé qué será, pero que tiene mucho de enseñanza para nosotros que estamos buscando a Dios. Hablamos mucho de Dios y seguiremos hablando toda la vida porque pues, ¿cuándo vamos a terminar de hablar de Dios? Sin embargo, a veces Dios está mucho más cerca de lo que pensamos. La gente que piense que Dios está lejos es la gente que más batalla para encontrarlo, porque no acepta que esté cerca, y Dios está muy cerca. Y cuando buscas a Dios donde no está, no lo encuentras. Si tú buscas a Dios lejos de ti, no lo vas a encontrar nunca. Si tú buscas a Dios afuera de ti, menos lo vas a encontrar. Dios está muy cerca. Hay un cuento muy interesante que estaba leyendo y me dio mucha luz, mucha enseñanza. Y de veras que cuando descubres la verdad o descubres partes de la verdad, vas descubriendo la verdad cada día, cómo te da alegría, cómo te da libertad. Dice Jesús en el Evangelio de San Juan, la verdad los hará ¿qué? Libres. Y vaya que sí tiene razón Jesús. Y dice en otro lado, yo soy la verdad. Y Jesús, cuando vas descubriendo la verdad de la vida, de lo que Dios ha hecho, también dice la Sagrada Escritura que nada se hizo sin Jesús, nada se hizo de lo que existe, dice el capítulo 1 de San Juan, nada de lo que existe se hizo sin Él. Entonces, cuando vas descubriendo la verdad que viene de Dios, ¿cómo te sientes bien? ¿Cómo te sientes libre? ¿Cómo se te caen cargas de encima, pesos de encima? Se te caen cadenas que traías. Hay gente que busca la verdad y gente que no la busca. Hay gente que cree ya tener la verdad y por eso no la encuentra. Y la verdad es algo que vamos a ir descubriendo toda la vida, hasta que nos muramos, poco a poco, es inmensa. La verdad es Dios, la verdad es su creación, la verdad es lo que Dios hizo y cómo Él lo hizo. La verdad es imagen de Dios también en la creación. Hablo mucho del concepto verdad, pero no lo puedo explicar con palabras, por eso les estoy dando muchos ejemplos, muchas ideas, para que a ver si captan ustedes cuál es el concepto de la verdad. La verdad viene de Dios y es de Dios. La verdad es la realidad. Lo contrario a la verdad, ¿qué es? ¿Qué es? La mentira. ¿Y la mentira de dónde viene? De Satanás. Quien inventa, quien es el padre de la mentira, es Satanás. Todo aquello que sea verdad nos acerca a Dios, a descubrirlo un poquito más, a verlo un poquito más. Todo aquello que sea mentira nos aleja de Dios y nos hace vivir más en el mundo de las tinieblas, de la oscuridad. Donde hay verdad también hay luz. Y dice San Juan hermosamente, Jesús es la luz. Donde hay verdad hay vida. Donde hay mentira hay muerte. Son los dos opuestos. Es lo blanco y lo negro. Existe el bien y el mal. Existe Dios y existe el enemigo, Satanás. Existe el caminar con Dios, el caminar en contra de Dios. El vivir con Dios o vivir sin Dios. Existen los dos. Y cada quien escoge. Cada quien va eligiendo. Entonces, muchos de los cuentos que narramos y que leemos aquí nos tratan de llevar a descubrir un poquito más de la verdad. Alguien dice, ¿dónde está la verdad? Bueno, la verdad está en todos lados. Porque la verdad, insistimos, es Dios. Y todo lo que de Él se manifieste. ¿Y dónde está Dios? En todos lados. La verdad no se puede juzgar. La verdad no se puede crear, ya existe, ya está creada. La mente, entre otras cosas, decía Santo Tomás de Aquino, tiene hambre de verdad. La mente humana tiene hambre de verdad. A nadie le gusta no conocer la verdad y a nadie le gusta vivir en el engaño y en la mentira, aunque hay personas que escogen vivir así. Sin embargo, esas personas siempre viven con una división interna. Una persona que escoge vivir en la mentira o en el engaño o en el daño a los demás o en la esclavitud es una persona que nunca va a ser feliz. Nunca va a tener paz. Todo esto va junto. Lo de Dios va junto. Lo del diablo va junto también. Con la verdad viene libertad, con la verdad viene paz, con la verdad viene alegría, con la verdad viene gozo. Escuchen este cuento, muy interesante.
Voy a seguir hablando constantemente de esto, les digo, hasta que ojalá un día todos, muchos de ustedes ya lo han logrado quizá, pero ojalá un día todos lleguemos a descubrir ese concepto, esa realidad que es la verdad en la vida. Una buena espiritualidad, una buena orientación espiritual y un buen director espiritual te tiene que llevar siempre a descubrir la verdad. ¿La verdad de qué? La verdad de lo que Dios hizo. La verdad de las cosas. La verdad de Dios. Y repito lo que dije hace rato, nunca te la vas a acabar de terminar, o nunca te la vas a terminar de descubrir. Porque la verdad es grandísima, es tan grande como Dios. Porque es parte de Dios. Es Dios. Pero es hermoso vivir buscando la verdad. Dice el comentario, estaba leyendo en el capítulo 7 más o menos del Evangelio de San Juan, en la Biblia latinoamericana. Dice el comentario, aquellos que con sinceridad buscan la verdad, ya tienen a Dios. Aunque a veces inconscientemente vivan en pecado o en la mentira, en algunas cosas, si con sinceridad de corazón buscan la verdad, ya tienen a Dios. Me impresionó mucho leer ese comentario en el Evangelio de San Juan. Pero ¿cuántas personas buscan la verdad? Hay personas que buscan conceptos, hay personas que buscan doctrinas, filosofías, religiones, maneras de pensar. Y dicen la verdad está aquí o la verdad está allá, o la verdad está más acá o está más allá. Ningún concepto, doctrina, idea o religión puede poseer totalmente la verdad. Y hay muchas que tienen mucho de mentira. Por eso siempre tienes que estar tú en la expectativa, con los ojos abiertos, no cerrados, para descubrir la verdad cada día, para descubrir a Dios cada día. Y nunca pensar, ya conozco la verdad, toda. Porque ese día cierras tu mente, cierras tu corazón a descubrir todas las maravillas que te faltan descubrir. Nunca digas, ya conozco todo. Nunca digas, ya lo sé todo. Nunca digas, esta filosofía, esta religión lo sabe todo, lo tiene todo, porque no es cierto. Eso sería decir como que tu filosofía o tu religión es Dios. Y ninguna religión es Dios. La religión es una serie de costumbres, de ritos, de enseñanzas que nos deberían de llevar a descubrir a Dios. Pero no son Dios. El mapa para llegar de aquí a Nueva York no es Nueva York, es un mapa. La carretera que me lleva de aquí a Nueva York no es Nueva York. Esa carretera no es Nueva York. Es un mapa o es una carretera. Pero yo tengo que caminar por allí para un día llegar a mi destino, que es a Nueva York, por poner un ejemplo. Igual a Dios. No confundan, mucha gente confunde la carretera, los señalamientos, las direcciones con el destino final. Cuenta un cuento que aquel hombre una vez no conocía Nueva York y entonces le dijeron, vivía en Los Ángeles, le dijeron, ¿por qué no vas a Nueva York? Dijo, sí, quiero ir a Nueva York. Y salió y apenas caminó unas 10 millas y vio un letrero que decía Nueva York, grande, un letrero verde con letras blancas y una flecha que decía Nueva York y una flecha apuntando hacia allá. Y llegó al letrero y dijo, ¿tan pronto llegué a Nueva York? ¿Ya es aquí? Y agarró el letrero y se emocionó con el letrero. Mira Nueva York cómo es. Tanto que me habían platicado de él. Sí, de veras que es alto, mira, está muy alto, muy arriba. A lo mejor eso se referían con lo que dicen de rascacielos, yo creo que eso se refería. Y empezó a ver el letrero para arriba y se emocionó y lo tocó y le sacó una foto y se regresó a su casa y dijo, ya fui a Nueva York, ya conozco Nueva York. Así están las gentes que estudian la Biblia, conocen la Biblia y creen que ya conocen a Dios. Es un letrero. Así están las gentes que se meten en una religión, conocen su religión y dicen, ya conozco a Dios. ¡Ey! ¡Ey! Apenas estás empezando a caminar. Eso no es Dios. No nos engañemos, porque entonces nunca vamos a llegar al destino. Nunca vamos a llegar. Y hay gente que se mueren de viejos estudiando acerca de Dios y nunca jamás llegaron a Dios en esta vida. Y el objetivo es descubrir a Dios en esta vida. Para eso nos hizo Dios, para eso nos puso en este mundo, para descubrirlo, tenerlo, gozarlo, amarlo, adorarlo, hacerlo nuestro Rey, nuestro Salvador, hacerlo nuestro Padre, hacerlo nuestro todo. Aquel que nos da el sentido máximo, la alegría máxima, el gozo máximo, la paz máxima y la libertad máxima. Es Dios. Todas esas cosas que la gente busca en la creación y que no las va a encontrar nunca allí, ni en religiones, ni en filosofía, ni nada.
ni en pensamiento, sino solamente cuando encuentres a Dios. Todo lo demás pueden ser ayudas o estorbos, según sean y según se manipulen o se utilicen. Pero la mente no pierda nunca, nunca pierdan el concepto, el destino final es siempre Dios. Dice este cuento así. Había un gran sabio en la India que se llamaba Svetaketu, el cual obtuvo su sabiduría del siguiente modo. Cuando no tenía más que 7 años, su padre le envió a estudiar los Vedas. Son como los libros sagrados de ellos, libros de sabiduría de ellos, y los santos de ellos, las personas sabias. A fuerza de aplicación y de inteligencia, el muchacho eclipsó a sus condiscípulos, sobresalió por arriba de todos ellos, hasta el punto de que con el tiempo fue considerado el mayor experto viviente en las escrituras, cuando apenas había dejado atrás su juventud. De vuelta a casa, su padre, para poner a prueba el talento de su hijo, le hizo esta pregunta. Hijo, ¿has aprendido lo que una vez aprendido hace que ya no sea necesario aprender más? ¿Has descubierto lo que una vez descubierto hace que cese todo sufrimiento? ¿Has conseguido saber lo que no puede nunca ser enseñado con palabras o en un salón de clases? Aquel joven respondió, no. Entonces le dijo su padre, lo que has aprendido en todos estos años y los títulos que te dieron no te sirven para nada, hijo mío. A Svetaketu le impresionó tanto la verdad de las palabras de su padre que se puso desde entonces a descubrir a través del silencio la sabiduría que no puede expresarse con palabras. Dice el comentario a esta historia. Cuando se seca el estanque y se quedan los peces sin una gota de agua, no basta con echarles el aliento o tratar de humedecerlos con saliva. Hay que tomarlos y echarlos al lago. No trates de animar a las personas, de igual manera, no trates de animar a las personas con doctrinas. Devuélvelas a la realidad, porque el secreto de la vida hay que encontrarlo en la vida misma, no en las doctrinas sobre ella. ¿Dónde vas a aprender tú a vivir? En la vida misma. ¿Dónde vas a descubrir tú a Dios? En Dios mismo. ¿Dónde vas a aprender a nadar? En el agua. Nunca vas a aprender a nadar afuera del agua. Nunca vas a descubrir a Dios fuera de Dios. Por más doctrinas y libros que estudies, por más enseñanzas que tú aprendas y títulos que recibas, no vas tú a conocer a Dios hasta que no encuentres a Dios y te dejes mojar como el pez en el estanque y llenar de Dios. Y Dios está en la realidad, desde hace rato. Dios está en la creación. ¿Qué necesitamos para descubrir a Dios? Dejar de ponerle tantas barreras y tantas trabas mentales que tenemos. No me canso de repetirles porque esta es una de las barreras más fuertes que encuentro en la gente. Constantemente hablo con ellos. Acabo de venir a dar un retiro hermosísimo. Muchas gentes tan hambrientas de Dios, tan necesitadas de Dios. Y donde quiera que voy, encuentro las mismas necesidades y las mismas barreras que la gente le pone a Dios. A veces por enseñanzas que han recibido. Una de las barreras más constantes que la gente le pone a Dios, por eso no descubre a Dios, es la de pensar que Dios se acerca a ti o se aleja de ti de acuerdo a tus acciones. Soy santo, Dios se acerca a mí. O yo me acerco a Dios, están peores esos que piensan eso. Yo me acerco a Dios cuando soy santo, están peores. Es como si me acerco a la luna cuando volteo para la luna. No. No eres tú el que te acerca a Dios. Es Dios el que ya está contigo. ¿Qué tienes que hacer? Nada. Dejarte llenar de Dios. Hay personas que dicen, cuando soy pecador, me alejo de Dios. Fíjate que aunque quieras no te puedes alejar de Dios. Permíteme decirte que a donde te quieras esconder, nunca podrás alejarte de Dios. Más aún, cuando te alejas de Dios porque según tú, ¿verdad? Porque eres pecador,
Cuando le ignoras y le das la espalda a Dios, menos te das la oportunidad de encontrar y descubrir a Dios y dejar de ser pecador. La persona que de veras descubre a Dios, mis hermanos, ni ganas le dan de pecar. Ha encontrado un gran tesoro. Pero mucha gente cae en el círculo vicioso, decir, soy pecador, me he alejado de Dios, por lo tanto no puedo acercarme a Dios. Y entonces no se acerca a Dios, y entonces peca más. Y ahí te la llevas, en un círculo vicioso. Déjate tocar por Dios. Un día le arrimaron a Jesús a una mujer que acababan de sorprender en adulterio, y se la aventaron por allí, enfrente de Jesús, cuando estaba él enseñando en el templo de Jerusalén. La mujer iba aterrada, la iban a matar. Era la pena que le daban a las mujeres adúlteras en aquel tiempo. Matarla a pedradas. Iba aterrada la mujer, tiemble y tiemble y tiemble, quizá con el rostro escondido entre sus manos, avergonzada, además, humillada y aterrada, porque ella sabía que iba a morir. De seguro ya había visto o había sabido de otras mujeres que las habían matado así. Y se la llevan a Jesús, para ponerlo a prueba, claro, para afectarlo a él. Pero se la llevan a Jesús y le dicen, ¿está bien que la matemos? Como dice la ley de Moisés, como dice la religión, la matamos. Y Jesús, ¿qué les contesta? ¿Qué les contestó Jesús? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y Jesús se puso a escribir en el suelo, estaba escribiendo en el suelo, se paró nada más para decir eso y se volvió a inclinar a escribir en el suelo. Dice la Biblia que empezaron las gentes a irse poco a poco y se fueron todos. Empezaron a soltar las piedras, empezando por los más viejos, que son los que traen más cargas, los que tienen el costal más grande. Empezaron a ir poco a poco y quedaron nomás Jesús y aquella mujer. Y Jesús le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? No, Señor, nadie. Y fíjense las palabras de oro de Cristo, fíjense porque son las palabras de Dios, fíjense lo que le dice Jesús allí. Palabras de oro de Dios, de la boca misma de Dios. Mujer, tampoco yo te condeno. No le regañó, no le llamó la atención, no le dio una cachetada, no le dijo aguas, no le dijo, ya ves lo que te pasa, mira, por eso te salvé, pero la próxima, no la humilló más, no la afectó más, simplemente le dijo, mujer, tampoco yo te condeno. Anda, vete y no peques más. Por tu bien, mujer, por tu bien no peques más. Pero yo no te condeno. Y dice Jesús también por allí, yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo y a dar mi vida por ellos. Entonces, ¿por qué tanta gente se aferra a pensar que Dios nos quiere condenar? Hermanos, de donde quiera que voy a muchos lugares a dar pláticas, seminarios, y la gente, me encuentro con eso una y otra vez. Conflictos de conciencia. Y me encuentro con pastores que me platican las gentes, pastores y sacerdotes que les siguen cargando la conciencia a esas gentes, una tras otra, poniendo cadena tras cadena, costal tras costal, piedra tras piedra, alejándolos cada vez más de Dios, haciéndoles a un Dios más inalcanzable y diciéndoles tu miseria, tus pecados, todo esto, te ha apartado de Dios, si no te conviertes te vas a ir al infierno y que no sé qué tanto y que si no te confiesas estás en pecado y que bla, bla, bla y que Dios te va a condenar y que, bueno, poniéndole más cargas a la gente en la espalda en vez de arrimarlos a Dios. ¿Y qué hace la gente, mis hermanos? Se siente más miserable de lo que ya está, de lo que ya es en su vida diaria. Se van con la cabeza agachada a sus casas, después de haberse reconciliado supuestamente con Dios y sabiendo que esa reconciliación les va a durar nomás un día o dos, porque van a volver a caer en pecado, pero no habiendo encontrado a Dios. Ese era el pleito de Jesús con los fariseos, con los sacerdotes, ese era el pleito. Dejen a la gente en paz. Ni se arriman a Dios ustedes, ni dejan que la gente se arrime. Se han sentado ustedes en el trono de Dios, en la cátedra de Moisés, decía Jesús, en la cátedra de Moisés. Pero es equivalente ahora, se han hecho pasar ustedes por los santos, por los dictadores de la ley divina.
Y en vez de ser personas humildes, serviciales para los demás, ahí están poniéndole cargas a la pobre gente. Y mandando que los castiguen y que los apedreen, no sé cuántas cosas. No, señores. El que quiera ser el mayor entre ustedes, que se haga él menor de ustedes. Y vean cómo debe portarse un sacerdote y un pastor, y se puso una toalla en la cintura y se hincó a los pies de sus discípulos. Y se puso a lavarle los pies como un sirviente a los discípulos. El que quiera ser más grande, hágase el servidor de los demás. Esto es lo que yo les vengo a enseñar. Y veo esto, mis hermanos, en tantos lugares y se me parte el alma de ver a personas que auténticamente están sufriendo. Veo a hombres, veo a mujeres, veo a jóvenes que se sienten rotos por dentro. Porque han pecado y se sienten que ya no merecen salvación, que ya no merecen perdón. Personas rotas, deshechas por dentro, que no tienen paz ni de día ni de noche. Porque se sienten que ya no merecen a Dios, que Dios está muy lejos. Porque les han enseñado que sus pecados son imperdonables. Ese es el Dios que Cristo nos enseñó. Un Dios castigador, un Dios duro, un Dios que no perdona. Un Dios, como dijo del hijo pródigo, y regresó el hijo pródigo y que agarró el papá a azotazos, azotes al hijo y lo agarró. Así nos enseñó Jesús. Agarró al hijo pecador, aquel a azotes y a golpes y mandó a los sirvientes a que lo castigaran más y le dieran más duro y ahora te voy a humillar y vas a tener que pagar penitencia y vas a hacer esto por lo que hiciste. Así nos contó Jesús que el padre recibió al hijo pródigo. Entonces, ¿por qué nosotros queremos ser así? No se alejen de Dios. Nunca. Nunca, nunca, porque Dios no se aleja de ustedes. Y cuando más has pecado, más acércate a Dios. No son los sanos los que necesitan del médico, son los enfermos. Y son palabras del mismo Cristo. No alejes a nadie de Dios, nunca le pongas cargas de conciencia que no debes de ponerle a las personas. Una cosa es que les invites a cambiar con amor, que les invites a no pecar, y otra cosa es que le estés poniendo cargas en las espaldas a la gente, haciéndoles sentir miserables y culpables por sus pecados. Además, ¿quién eres tú para juzgar? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Acaso somos Dios? Y les digo esto quizá porque vengo muy conmovido de este retiro donde estuve varios días con unas gentes y convivir con las familias y ver lo que están sufriendo y ver que la pobre gente se siente tan alejada de Dios. Se siente que no merece a Dios. Y a veces algunos de ellos se sienten rechazados en su iglesia por la razón que sea, y ellos equiparan a eso con un rechazo de Dios. Sienten que también Dios los rechaza porque la iglesia los rechaza. Hermanos, qué bueno que Dios no es como nosotros. Qué bueno que Dios no es malo como nosotros somos. Qué bueno que Dios es amor. Y ayuden, mis hermanos, sean servidores de Dios. Ayuden a instaurar el reino de Dios a donde quiera que vayan. Que Dios reine en el corazón de las personas. Que se acerquen a Dios por amor, no por temor. Porque el que se acerca a Dios por temor muchas veces no regresa ya. Se acerca a ratitos y de vez en cuando y no regresa más. Personas que quieren cumplir con la obligación y hacer lo mínimo nomás para que Dios no los castigue. O no los castigue mucho. Eso no es una relación de amor, eso es una relación de temor, de miedo. Y nuestra relación con Dios tiene que ser de amor, totalmente. Estamos hablando de aridez espiritual, se llama el tema, pero es el camino espiritual. Y le pongo el título de aridez también porque hay aridez muchas veces y no quiero que nadie se asuste y quiero que se den cuenta que Dios trabaja en la aridez, trabaja muchas veces más que en la complacencia, que en donde hay abundancia. En el camino de la oración, ustedes se fijan en las vidas de los santos y especialmente de Jesucristo, nuestro Señor. Cuando iban a empezar su vida de oración o cuando querían acercarse mucho a Dios, ¿a dónde se iban? ¿A dónde se alejaban? Al desierto. Porque en el desierto no hay nada material que te pueda traer. En el desierto la carne no se complace. En el desierto el espíritu puede sobresalir, el espíritu puede resaltar y la carne humillarse. El ayuno humilla a la carne, humilla las pasiones, los deseos, humilla a todo eso, lo aplaca. Y el desierto, la aridez del desierto. Pero allí cuando el espíritu sale es cuando entonces puede Dios moldearlo.
purificarlo. No se asusten cuando en su caminar con Dios de repente encuentran que batallan para orar, que batallan incluso a veces hasta para tener fe. No se asusten, eso es el desierto, eso es la aridez. Y es allí, cuando tú perseveras, es allí cuando Dios te moldea más. En el desierto tú estás desnudo, no tienes protecciones, ni de la naturaleza, ni del sol, ni de la lluvia, ni de lo que caiga allí, ni del polvo, ni nada. Ahí estás a la buena de Dios. Y el desierto espiritual es la mejor manera de dejarnos moldear por Dios. Cuando le das mucho gusto a tu cuerpo, a tu carne, a tu vida, no puedes experimentar a Dios. Está tu mente tan ocupada, está tu espíritu tan ocupado. Bueno, el espíritu está aplastado, el pobre, pero está tu corazón tan ocupado, tu mente tan ocupado en las cosas materiales o carnales o del deseo, que no necesariamente tienen que ser deseos malos. Pero está tu mente tan ocupada en eso, tu tiempo tan ocupado en eso, que no tienes tiempo para Dios. Por eso, mientras más posesiones tengas y mientras más amores en este mundo tengas, más difícil te será encontrar a Dios o arrimarte a Él. La primera condición que Cristo nos puso para poderlo seguir y de veras tomar en serio el seguimiento de Él fue: tomen su cruz, pero antes niéguense a sí mismos. Deja de estar buscando para ti dinero, placeres, comodidades, paseos. No porque esto sea malo necesariamente. Cuando es moderado y es sano, no es que sea malo. Pero cuando tú lo estás buscando y empleas tu tiempo en eso nada más para complacerte a ti mismo, no le estás dando ese tiempo a Dios y no puedes dejar al Espíritu que salga hacia Dios. Muchas de las cosas que hablamos en la clase de espiritualidad son en sentido de imágenes, en sentido de cuentos, en sentido de figuras, porque la mejor manera de explicar lo que no se puede explicar con palabras es por medio de un cuento, de una imagen, de una figura. Y dice por ahí una frase muy sabia, muy antigua: vale más una pintura o una imagen que 1000 palabras. Cuando estamos hablando de Dios y del caminar con Dios, las palabras nunca nos van a dar la capacidad ni la habilidad para explicar las cosas como debiéramos explicarlas. Las vamos a utilizar todo el tiempo porque no tenemos otro medio, muchas veces. Pero traten de captar dentro de ustedes, traten de dejar que Dios les mueva el corazón y nos enseñe a descubrirlo a través de todas estas palabras que no son más que estar moviendo la tierra. Estas palabras son estar arando la tierra, regando la tierra, abonando la tierra, pero para que la semilla que Dios planta crezca. Tomen las palabras, busquen las imágenes y luego al final, cuando vengan las preguntas, hagan las preguntas. Pero usamos la imagen del desierto ahorita, por ejemplo, para entender cómo muchas veces hay desierto y cómo Dios nos permite o nos lleva al desierto, a la aridez, para podernos purificar, moldear, sanar, fortalecer. Y dice por ahí también el Antiguo Testamento, dice: Dios prueba a los que se acercan a Él como al oro en el fuego. El oro se purifica en el fuego. También el alma se purifica en el fuego del desierto, de la aridez, y muchas veces de las penas y del dolor. La cruz. Voy a estar hablando de eso. San Juan de la Cruz, que es uno de los más grandes, voy a hablar mucho de él, Santa Teresa de Ávila, y de ellos que son grandes maestros de la vida espiritual, maestros. Ha habido otros santos que son hermosísimos en su vida espiritual, pero no escribieron mucho, simplemente vivieron, que es lo mejor, ¿verdad? Vivieron su santidad, pero santos que hayan escrito acerca de espiritualidad tenemos a estos grandes maestros. Teresa de Ávila, Teresita del Niño Jesús, San Juan de la Cruz, grandes maestros de la vida espiritual. Francisco de Asís, hay muchos. Y dice San Juan de la Cruz, dice esta frase: en las cosas que conciernen al espíritu, es mejor que no tengas apego a nada, ni deseo de nada, solo de Dios. Si tú auténticamente quieres encontrar a Dios, y yo me imagino que desde el momento que ustedes están tomando esta clase de espiritualidad, es porque quieren crecer o caminar hacia Dios. ¿No es así? Sí. Si no, estamos perdiendo el tiempo aquí. Estamos engañándonos. Todo el objetivo de esta clase es crecer en nuestro caminar con Dios, encontrar a Dios. Y dice San Juan de la Cruz, si quieres tomar en serio este camino, en las cosas del Espíritu, trata de no estar apegado a nada, ni persona ni cosa. Y trata, por favor, de no desear nada. Nada que Dios no desee.
Nada que sea egoísmo. Que todo tu deseo principal se vaya hacia Dios. Sea el deseo de Dios. Y que si vas a tener un apego, que nada más sea a Dios. Pónganse a analizar tantito y van a descubrir cómo casi todos estamos apegados a algo, o a muchas cosas. ¿Cuáles son tus apegos? A ver, dime. ¿A alguien de tu familia? ¿Estás apegado a alguien de tu familia? ¿O a toda tu familia? ¿Estás apegado quizá a tus posesiones materiales? ¿Al dinero que tienes? ¿O al deseo de tener dinero? Es el deseo. ¿Estás apegado a tu casa? ¿A tu carro? ¿A tus joyas? ¿Te daría mucho dolor si te las robaran? Es una manera de checarse a sí mismo. ¿Qué tan apegado estoy a las cosas? ¿Qué tanto dolor me daría si me robaran esas cosas? Si me da poquito dolor, es que no estoy muy apegado. Pero si me destrozara eso, si me afectara muchísimo, es que estoy bien apegado a esas cosas. ¿Qué tan apegado estoy a las personas? Y la gente confunde estar apegado con amor. Ya les expliqué en el curso de qué es y qué no es amor, que el apego no es amor. El apego es apego. Y es deseo de poseer, pero no es amor. ¿Qué tan apegado estás a tus seres queridos? A tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Si se fueran de la casa, o si Dios los llamara a su casa, ¿te destrozaría eso tremendamente? ¿Sufrirías muchísimo? O aunque sufras un poco, aunque tengas dolor, ¿se los entregarías a Dios? Ahí chécate tú, analízate qué tan apegado estás. Es más, le voy a poner otra mejor. ¿Qué tan apegado estás tú a ti mismo? ¿Qué tan apegado estás tú a tu belleza física? Cuidarla está bien, pero apegado. Que sufras cuando la pierdes, que sufres cuando te sale una cana. O sufres cuando te sale una arruga. O una librita de más, un kilito de más. Bueno, una cosa es que luches por tu salud, está bien. Otra cosa es que estés apegado a tu belleza física. ¿Qué tan apegado estás a tu salud? Valuamos tanto la salud y de veras que hay que evaluarla bien, o sea, pues, bendito sea Dios, es un don hermoso la salud, pero si Dios te la pidiera, si te la quitara, ¿qué tanto sufrirías? No me refiero por el dolor de la enfermedad o lo que fuera, sino por tu haberla perdido internamente, emocionalmente, ¿qué tanto sufrirías? ¿Qué tan apegado estás a tu pelo? Fíjense cómo mucha gente estamos apegados a esas cosas. Sí me entienden la palabra apegado, ¿verdad? Y en San Juan de la Cruz dice, tienes que quitarte los apegos. Vamos a hablar de las etapas en el caminar con Dios. Una persona que quiere empezar a caminar con Dios, ¿por dónde va a pasar? ¿O por dónde debe de pasar? Por lo general. Es la norma general. Empiezas, vamos a comparar, les dije antes, nuestra relación con Dios con una relación de amor, con una persona a la que tú amas. La de dos novios. Es la mejor comparación que podemos utilizar para hablar de nuestra relación con Dios. Un novio y una novia. La primera etapa por la que tienes que pasar es por la de conocer a Dios. Voy a hablarle un poquito así rápido de las etapas y luego me voy a ir a explicar cada una de ellas un poquito más. Voy después, en otras clases, vamos a ir explicándolas más ampliamente las etapas. La primera etapa para que tú puedas amar a Dios, o a una persona es igual, ¿cuál es? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Conocerla. Y grábense esta frase porque la vamos a repetir. Nadie ama lo que no conoce. Mentiras que amas a Dios si no lo conoces. No puedes. Esa frase que hablan por allí los enamorados que dicen amor a primera vista, son puras papanatas. Pura mentira. Eso de amor a primera vista es puro show, puro circo, puras papanatas. No es cierto, no existe. Eso no existe. Porque para empezar no es amor. Sí existe atracción a primera vista, eso sí. Eso sí. Existe obsesión a primera vista, aferrarte a una persona a primera vista. Y este es el que yo soñaba. Y este es, y este es, y este es. Vas a ver cómo te vas si te aferras a él. Síguele.
Vas a ver. Obsesión a primera vista sí existe, sí, eso sí. Existe admiración a primera vista, claro. Sí, admiración a primera vista sí existe. Pero amor, no. Porque no conoces a la persona. Apenas la estás viendo, no la conoces. ¿Cómo la vas a conocer? En una pista de baile o en un salón de baile, un muchacho ve a la muchacha que está al otro lado de la pista y dice, ¡ah! Estoy enamorado de ella. No es cierto. Bueno, enamorado sí, pero él dije que estar enamorado no es amor. Estar enamorado es estar idiotizado, es lo mismo. Estoy idiotizado por... Ah, eso sí te la creo. Allí sí te la creo. Pero le amo a aquella muchacha, amo a aquel muchacho que está al otro lado que no conozco. No es cierto, mentiras. ¿Y saben qué es lo que pasa? Mucha gente allí echa a perder su vida. Porque confunde eso con amor y ahí toma decisiones. Y dice, este es, y tiene que ser, y se aferran, y se reteaferran, y pasa mucho en los adolescentes, y se consiguen lo que quieren, este tiene que ser mi esposo, esta tiene que ser mi esposa, consiguen lo que quieren, y luego se desgracian su vida. Les sale caro el gustito. Les sale caro. El amor se destruye de volada. Porque, bueno, no se destruye, ni siquiera existió. La emoción se destruye de volada. El enamoramiento se pasa de volada. La obsesión, el estar idiotizado, se pasa de volada. Eso no dura mucho. Acuérdense, son llamaradas de petate. Ya hablamos de eso. Pero ¿cuál es el otro extremo? ¿Cuál es el otro error que puedes cometer cuando te llama la atención el muchacho o la muchacha de allá? Es el ser tímido, el tener miedo y el no aventarte a ir a hablar, a querer conocer a la persona. Si eres tímido o tímida, a lo mejor sí era una persona que ibas con el tiempo a conocer y que ibas a llegar a amar, y sí era la persona, pero por miedo no te aventaste. Eso me pasó a mí con 2, 3 muchachas cuando estaba allá. Luego les platico la historia. Sobre todo una aguas. Eso me pasó. Nunca les llegué a conocer y ahora les doy gracias a Dios. Qué bueno. Qué bueno. Por tímido estoy aquí, sí, por miedoso sobre todo. Sí, no, yo sufría horrores para sacar a bailar a una muchacha. Uy, sufría horrores en los bailes. No. Yo sufría como si estuviera muriendo allí, como si me estuvieran matando, parece que sí. Y cuando llegaba a animarme con una y llegaba a bailar conmigo, ya no la soltaba en toda la noche. Ya no. Porque no quería batallar con otra. Andar buscando. Y siempre terminaba sacando a la que nadie sacaba. Sí. Pues sí, esa no me decía que no. Iba a lo seguro. La pobre estaba esperando que la sacaran, nadie la sacaba. Pues me iba a lo seguro. No me gustaba que me dijeran que no. Ah, como me daba, peor me ponía de vergüenza cuando me decían que no. Y la que me gustaba, la de amor a primera vista, que me gustó precisamente en misa. Esta, sí. De lado a lado, así en la iglesia la vi y esa me gusta. Esa me votó 2 veces cuando la saqué a bailar. Y lo triste del caso es que yo también le gustaba a ellos, según la Cupido que andaba por ahí, ¿verdad? La amiga mutua. Pero me dijo 2 veces y no la volví a buscar. No volví a hablarle ni nada. Porque 2 veces me dijo que no, bailaba conmigo. Y después me enteré que se había puesto nerviosa. Se había asustado, pero pues dije, otra peor que yo. Dije, pues, bueno. Se puso nerviosa y su reacción natural fue decir no, así, pero así, porque también la pesqué de sorpresa. Yo de menso, pues no tenía experiencia, ¿verdad? Y llegué por la espalda, yo de ella, por la espalda, y le abro por el hombro. No le di tiempo ni de prepararse a la pobre. A traición. Así no se vale, pero bueno, son gajes del oficio, ¿verdad? Se aprende regando, la verdad. Digo, el extremo, el otro, puede ser la timidez, que nunca te rimes a conocer a la persona, nunca la vas a llegar a amar. Y eso le pasa a mucha gente con Dios. Por timidez, por miedo, nunca en esta vida llegan a conocer a Dios. Nunca llegan a entablar una amistad, un cariño con Dios, una relación profunda con Dios, como deberíamos de hacer. Por timidez. ¿Qué me irá a pedir? ¿Qué me irá a decir? ¿Me irá a aceptar o no? Está igual que yo cuando no la sacaré o no a bailar, ¿verdad? Me dirá que sí o me dirá que no. Decirle que si quería ser mi novia, no, hombre, pues peor. La primera fue ella la que me dijo a mí. Tuvo que decirme después ya que vio que no me animaba yo. Y duramos un mes nada más porque bueno, nos vimos 2 veces en el mes. Es otra historia. Es otra historia. ¿Mande?
No, esas cosas no las puedo escribir, no. A mucha gente le pasa eso con Dios. No tengas miedo. O sea, son los dos extremos. Uno es el amor a primera vista, querer hacer una relación con Dios sin conocerlo. Y es lo que le pasa a gente que sale de un retiro, de un cursillo, que oye una homilía, que oye una plática, que ve la vida de un santo, ve una película y se emociona y se me aviento con Dios, pero sin conocerlo, sin procurar conocer a Dios. Y luego se desilusionan porque no lo conocen y se retiran y quedan vacunados. Ya nunca se arriman a Dios. Puedo hablar de eso más adelante. No. Tranquilos. Tranquilo, Nerón. Con Dios hay que dar pasos tranquilos pero seguros, firmes. Es con Dios. Así es como se encuentra Dios. Entonces les digo, el conocimiento gradual y paciente no se da nada más de Dios. Cuando tú empiezas a orar, que es a lo que vamos, ya les he dicho, tenemos que hacer media hora de oración diaria. Y esta clase ahorita lo que estoy diciendo es qué va a pasar en esa media hora, o qué les está pasando, o qué les ha pasado en esa oración diaria. El conocimiento gradual de Dios tiene que ir acompañado con un autoconocimiento. A la vez que estás conociendo a Dios poco a poco en la oración, meditando los evangelios, leyendo sobre Él, pero no nomás leyendo, meditando. Y escuchando su palabra y hablando con Él. Al tiempo que lo vas conociendo a Dios, te tienes que ir conociendo a ti mismo. Mucha de la meditación que vas a hacer es, bueno, ¿y yo cómo soy? ¿Y yo quién soy? Y una de las cosas que vas a descubrir son tus defectos. Y también tus cualidades. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, nadie ama lo que no conoce. Y tú no puedes tener una relación sana con Dios ni con las otras personas si no te amas. Es aquí lo que les decía al principio. Mucha gente se desprecia a sí misma y no puede aceptar que Dios les ame. Inconscientemente lo que estás diciendo es, si no me amo ni yo mismo, ¿cómo me va a amar Dios? Y no me amo porque soy despreciable ante Dios, porque soy pecador, porque soy esto, el otro. Por eso no me amo. Pues Dios menos me ama. Dios que es perfecto, Dios que es todo, Él menos me va a amar. Inconscientemente es lo que la gente siente. Y es un error. Tienes que conocerte a ti y amarte, sin exagerar, sin caer en el narcisismo ni en la vanidad. Tienes que amarte, aceptarte, quererte. Aquí viene todo el curso de autoestima que hemos dado. Quererte sanamente para que al mismo tiempo quieras a Dios. Van juntos, van de la mano. Tú no puedes querer a Dios si no te quieres a ti. Es más, no puedes querer al prójimo tampoco si no te quieres a ti. Y decía Jesús, ¿cómo decía, San Pablo? ¿Es San Pablo o San Juan en una de sus cartas? Creo que es San Pablo. Dice, aquel que diga, o San Juan, no es San Juan, es San Juan, perdón. En la primera de San Juan. Aquel que diga que ama a Dios a quien no ve, pero no ama a su prójimo a quien sí ve, es un mentiroso. Y lo mismo podemos aplicarte a ti. Aquel que diga que ama a Dios, pero no se ama a sí mismo, también es un mentiroso. Y el negarse a sí mismo va junto con el amor a ti mismo. Te niegas a ti mismo, o sea, ya no piensas ser egoísta, pero te amas. Por el simple hecho de que eres criatura de Dios y de que Dios te ama. Hay personas que viven despreciándose y creen que están agradando a Dios así. No, señores, no le agradas a Dios. Hay personas que viven castigándose a sí mismos, psicológicamente o físicamente viven castigándose a sí mismos y por sus pecados, falta lo que sea, y creen agradar hacia Dios. No, señores. Una cosa es mortificar el cuerpo, otra cosa es castigarte. Es distinto. El autocastigo, que el que más se da es el psicológico. Las gentes se dan unas aporreadas psicológicas a sí mismos. Y por eso caen en la depresión. Hablé de eso en el curso de depresión. Hay mucha gente en la depresión. Y menos arriman a Dios. Entonces, viene un conocimiento a ti mismo. En tu oración debe haber un análisis ante la luz de Dios. Señor, ¿cómo soy yo? Y te va a doler descubrir muchas cosas malas en ti. Te va a doler descubrir que hay cosas negativas en ti. Pero te vas a aceptar así, te vas a querer así porque así te quiere Dios. Y una vez que lo descubras vas a decirle, Dios mío, ayúdame a limpiar esto. Ayúdame a cambiar esto. Ayúdame a mejorar. Esa es la oración. Pero les digo, va junto. Luego después, tampoco se supone que pases toda la vida tratando de conocer a Dios nada más. Les adelanto un poquito el final de toda esta serie de pláticas. No se trata de que pases la vida conociendo a Dios. Se trata de que llegues, ojalá lo más pronto posible,
con la ayuda de Dios, lo más pronto posible a amar a Dios. El objetivo final de nuestra vida espiritual, del camino espiritual, no es el conocer a Dios. Eso es el medio. Eso es parte del camino. El objetivo final es llegar a amar a Dios. Y aquí viene el segundo paso, el segundo nivel de la oración que se debe dar en toda persona que ora auténticamente. Es el pasar del conocer al amar. Pasar de la mente al corazón. En la mente conoces, pero con el corazón amas. Y la mente es un buen lugar, dice el padre Anthony de Melo muy hermosamente en su libro de Sadhana. Dice, la mente es un buen lugar para empezar la oración, pero no te debes de quedar allí. Allí puedes empezar. Pero lo ideal es que pases al corazón para que se dé con Dios una relación de amor, no de conocimiento. El conocimiento te va a ayudar a que llegues a amar a Dios. Conocer para amar. Pero no conocer para conocer, eso está mal. Mucha gente conoce mucho de Dios para conocer. Hay quienes incluso estudian la Biblia para conocer más a Dios y de Dios. Y a veces con el objetivo de apantallar a los demás. Hermanos, ese ya perdió todo el objetivo. De nada les sirve estudiar la Biblia. Eso no está pasando al amor. Igualmente el amor a ti, el amor a Dios va acompañado con el amor al prójimo. Si no, no es amor auténtico. No es amor auténtico. Vas a ir pasando así, de la cabeza al corazón. La oración entonces se empieza a volver más afectiva, o sea, de afectos, y menos reflexiva. No se asusten cuando ustedes tienen ya mucho tiempo de estar orando, que de repente la mente no te dé para más y no tengas ideas, pero sientes una emoción por Dios, un amor por Dios. ¿Les ha pasado a algunos de ustedes eso? Una emoción de estar con Dios allí, un gozo de estar con Dios allí. Ya estás pasando al corazón. O ya pasaste al corazón. No te asustes. Ay, pero es que no le dije nada a Dios, me pasé una hora y no le dije nada. ¿Y quién te dijo que Dios necesita que le digas algo? ¿O acaso hay cosas que Dios no sabe y que necesita que tú se las comuniques? Porque muchas personas piensan que orar es hablar. No, señores, eso puede ser una manera de empezar a hablar. Pero ya cuando estamos hablando de empezar a orar, cuando estamos hablando de oración profunda, relación con Dios, ya vas pasando al corazón, a estar con Dios, a amar a Dios, a dejarte amar de Dios. En el noviazgo es igual. Óigame, un novio que se la pase de perico, hable y hable y hable y hable y hable y hable y hable, hable. Pero no demuestra amor, no hay ninguna señal de amor. Y, oye, llega un momento que a la muchacha le dice, ¿sabes qué? Cállate la boca ya y de alguna manera demuéstrame que me quieres, hombre. Me perdí una florecita de vez en cuando, haz algún esfuercito por mí, no dejas nunca tu fútbol por mí y me dices que me quieres, oye, no la riegues, me explico, me mandas a segundo plano, ya no me des palabras bonitas, mejor demuéstrame un poquito más que me amas, ¿no es cierto? Empiezas a pasar de las palabras al amor. Y hay momentos cuando el amor se da ya tan profundo entre el novio y la novia, entre el esposo y la esposa, que las palabras salen sobrando. Es más, llega un momento en que las palabras estorban. Porque el corazón siente mucho más allá que lo que las palabras pueden expresar. Y con la pura mirada y con el puro tocar, agarrarse de las manos, se comunican más amor que con 1000 o 2000 palabras. ¿Cierto o no cierto? Ese es el amor puro. Y no quiere decir que no vas a usar las palabras, claro que las vas a usar a veces y todo, ¿no? No las vamos a rechazar, pero te digo, vas pasando ya menos palabras y más amor. Pasas de la parte reflexiva más a la parte afectiva. Y aquí voy a empezar a hablar de los sentimientos, porque aquí viene un show, todo un show que mucha gente está bien confundida en esto. No voy a alcanzar a hablar de esto en este día, pero voy a mencionar un poquito unas ideas. Los sentimientos en la oración, los sentimientos en la relación con Dios, los sentimientos en el ser un buen cristiano, un buen seguidor de Cristo. ¿Qué función tienen los sentimientos? Los sentimientos son muy complejos, muy ambiguos, son muy inexactos, son muy engañadores a veces. Y entonces, cuando la persona pasa de la mente al corazón, aquí la relación se vuelve, el sentimiento se vuelve parte importante de la relación con Dios. Empieza a sentir amor por Dios, empieza a sentir cariño por Dios, empieza a dolerte a veces cuando ves las llagas de Cristo, cuando ves lo que ha sufrido por ti, o lo que la gente lo daña y lo hiere, empieza a sentir más a Dios y de Dios y por Dios. Cambia, empiezas a entrar, y eso es bueno allí, pero puede ser peligroso, al ratito vamos a ver.
empiezan a venir los sentimientos para con Dios. Mucha gente empieza a ir a veces a grupos, y es lo que se da mucho en los grupos de renovación, en los grupos carismáticos, que se procura fomentar mucho los sentimientos, crear los sentimientos, ensalzar, fortalecer, agrandar los sentimientos. Entonces sentimientos de emoción, sentimientos de alegría, sentimientos de entusiasmo y todo eso. Y vamos a bailar, y vamos a aplaudir, y vamos a brincar, y vamos a brincotear, y vamos a reír, y vamos a cantar. Bueno, no es que los sentimientos sean malos, ¿verdad? Pero quiero que me entiendan bien lo peligroso que viene con ellos. No estoy diciendo que esto sea malo. Estoy diciendo que es peligroso cuando queremos después hacer la relación con Dios una cosa de puros sentimientos. Una vez que empiezas a tener esta relación con Dios de sentimientos, entonces tu imaginación empieza a trabajar mucho. Empiezas a imaginarte a Dios. Cuando tú tienes sentimientos de amor, de ternura, de cariño, de apreciación por alguien, tienes que ver a esa persona para darle ese amor, ese cariño, ese entusiasmo. Tienes que ver a la persona para de alguna manera comunicárselo. O tienes que escucharle por teléfono, como sea de perdido, para decírselo, para compartírselo. Pero Dios no es físico, Dios no es de carne y hueso, Dios es espíritu y no sabes, entonces empieza a imaginarte a Dios de una manera X. La gente se lo imagina de muchas maneras. Y empiezas a esa imagen a darle de Dios tus sentimientos, tu amor, tu cariño, tu ternura. Hasta ahí vamos bien, no hay problema todavía. Pero llega un momento, fíjense, que pasa algo chistoso. Si tú no estás bien convencido de que Dios va mucho más allá de tu imaginación, es algo mucho más allá de tus ideas. Si no estás bien convencido de eso, lo que te va a pasar es que llega un momento en que ya no encuentras ideas para imaginarte a Dios y entonces te desmoralizas, te vienes abajo y llegas a pensar que todo aquello ha sido pura ilusión, que todo aquello ha sido pura emoción, puro sentimiento fabricado. Y a lo mejor hay mucho de eso, pero puro sentimiento fabricado. Mire, estaba hablando con unas personas precisamente esta semana, que voy a visitar el retiro con unas familias. Dice, nosotros empezamos en un grupo de renovación carismática con mucho entusiasmo. Fueron a un retiro, conocieron a Dios por primera vez, salieron pero como una llamarada tremenda, ¿no? Salieron emocionadísimos con haber descubierto a Dios y querer acercarse a Él. Empezaron en su oración, luego empezaron con lo de el don de lenguas y hablar en lenguas en la casa y en todos lados. Bueno, con un gas tremendo. Les duró 1 mes, 2 meses el gas. Y luego de repente cada vez vieron que batallaban más para crear los sentimientos y que el grupo donde iban pues ya no era tan efusivo y tanto circo como la vez del retiro y que cada vez pues se batallaba más y a veces tenían que fingir o fingían cosas que no sentían, va la palabra sentían, y empezaron a desilusionarse y empezaron a dejar de orar poco a poquito y empezaron a dejar de ir al grupo hasta que llegó un momento que ya nada de nada con Dios. ¿Se fijan? Pusieron toda su relación con Dios en los sentimientos. No es que los sentimientos sean malos. Lo que es peligroso y es malo es pensar que la relación con Dios es eso nada más. Y estas personas dejaron hasta de imaginarse a Dios. Empezaron a ser víctimas de críticas de sus mismos familiares. Los criticaban. Y se les vino abajo el teatrito y se desmoralizaron. Son peligrosos los sentimientos. Y en los grupos de oración, los grupos, no nomás en la iglesia católica, en muchos grupos pentecostales, en muchas iglesias se da mucho la fabricación de sentimientos. Y cuando la gente no tiene un buen guía espiritual, es una de las cosas que les voy a decir más adelante, tenemos que tener una muy buena guía espiritual. Porque se va uno bien chueco. Es bien fácil ser engañado, es bien fácil desanimarse, es bien fácil pensar cosas equivocadas, es bien fácil tomar el camino equivocado y entonces ya no llegamos a Dios. Y no porque seas una persona mala, sino porque simplemente dejas de caminar en este camino de descubrir a Dios. Voy a hacer una pausa aquí. Y voy a empezar la próxima explicando un poquito más de los sentimientos y cuáles son los frutos de la oración. Quiero ver si hay preguntas. Levanten la mano y les van a arrimar el micrófono allí donde están. Si hay preguntas. ¿Se ha entendido hasta aquí o está muy complicado el lenguaje o está... Voy bien? Sean honestos, por favor, porque yo quiero explicarlo de la mejor manera posible para que lo entendamos. Cosas que pasan cuando empiezas a caminar con Dios. Notarán que algunos de ustedes, cosas que voy diciendo ya las han experimentado, ¿verdad que sí? Ya las han experimentado. Y a veces no entendiste por qué te pasaba lo que te pasaba. Pues aquí vamos a entender más. Aquí vamos a entender un poquito más. Preguntas. Acá está una. Sí.
Dígame. ¿Quién puede ser un buen guía espiritual? Ay, Dios santo, ay, no me hagan esa pregunta. La que quiera menos esa. Un buen guía espiritual es una persona que tiene por lo menos dos cualidades. Miren, número uno, la preparación, sea de estudios, más que nada de estudios, de que él en sí mismo haya estudiado cómo ser guía espiritual, cómo es el camino espiritual, que haya estudiado los mapas de la vida espiritual, por usar un término, ¿no? Los mapas de la vida espiritual, las vidas de los santos, la enseñanza de los santos, de los grandes maestros de dirección espiritual. Aquí te encuentras, te encuentras a un buen sacerdote, algún buen pastor, una buena religiosa, o buenos seglares que hayan estudiado. Hay muchos muy buenos seglares que se han preparado y han estudiado. Que tengan esa cualidad, número uno. Segundo, es ideal, aunque no es 100% indispensable, pero es ideal que tengan la experiencia propia de estar caminando en eso, de haber experimentado ellos mismos esto que están enseñando. Y digo que no es esencial que lo tengan porque hay muchos que son buenos para explicar y enseñar, aunque ellos no sean muy santos o no sean personas muy cerca de Dios. Hay personas que son buenos para guiar, para enseñar, pero no viven lo que enseñan. Pero no quiere decir que sean malos para enseñar. Hay doctores que te van a decir, no fumes porque el cigarro trae cáncer y te puedes morir. Y allá por atrás el doctor se echa sus cigarros, pero se los echa con ganas, ¿verdad? Bastantes. Pero lo que te está enseñando es verdad. Te enseña verdad. Y si tú sigues sus indicaciones, te va a ir bien. Te dice, haz ejercicio porque necesitas tú para tu salud hacer ejercicio y todo eso. Y él por allá nunca hace ejercicio, el doctor. O sea, ¿sí me entiende la comparación? Que tenga los conocimientos, ¿verdad? Entonces, no cualquier persona que tiene una Biblia o la lee mucho o se pone a orar mucho es un buen guía. Cuídense de esos, porque hay gente que empezaron muy emocionados, empiezan bien, con buena intención y todo, oran mucho, o sea, supuestamente oran mucho, y ya quieren dirigir a personas en la oración. Fíjate que Dios me dio ya el don de la dirección espiritual. Oye, ¿de dónde sacaste ese don tú? ¿Dónde lo inventaste? No es un don, hermanos, es algo que se aprende, tiene que aprenderse. Entonces, no cualquier persona puede guiarte espiritualmente. Y aguas, porque dicen por ahí que, en sentido positivo, dice, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, pero el que a mal árbol se arrima, mal le va a ir. Entonces, cuidado, busquen personas. Una de las cosas que hacemos aquí, misioneros del amor de Dios, lo que estamos haciendo aquí, en Familias Unidas, misioneros del amor de Dios, es preparar guías espirituales, directores espirituales. Y estoy preparando, y ahorita les platico de lo que vamos a hacer ya pronto con respecto a eso. Pero te voy a ser bien franco, es difícil encontrar guías espirituales. Y yo me duele en el alma el ver que la gente sufre por eso. Porque yo pienso que debería haber más gente dispuesta, y hay gente muy preparada, pero no quieren servir. Que no quieren servir. Y hay gente muy mal preparada que están listos para servir. Cuídense de esos. Cuídense de esos. No hay nada más peligroso en este mundo que un tonto con iniciativa, ¿eh? Cuidado con eso. Un tonto con iniciativa, ¿eh? Siempre están queriendo hacer cosas, ayudar, y no están nada preparados, hijo. Estas clases que ustedes están tomando son eso. Guía espiritual, dirección espiritual. Por eso me preguntas. ¿Sí? No será quizá de una manera personal de uno a uno, que también se necesita eso, pero sí es una guía espiritual bastante, espero yo, porque ese es el ideal, espero yo en Dios, bastante completa, que te vaya guiando. Eso es la intención de estas clases de espiritualidad. ¿Sí contesté la pregunta? Sí, ok. Sí. Sí, decía la hermana cuál era la guía. Entonces, pues yo pienso que la guía es, como dice usted, nada más no asistir a las reuniones, a la educación bíblica, sino que como somos bautizados tenemos que ir a misa, tenemos que servir, tenemos que hacer oración y invocar al Espíritu Santo para que Él nos oriente qué es lo que tenemos que hacer y por dónde caminar. Eso yo lo entiendo así. Sí, eso ya son medios, ¿verdad? Medios que uno utiliza en su caminar con Dios. Esos son medios y muy buenos, ¿verdad? Y todo. Pero quizás lo que la hermanita preguntaba era, ¿a dónde voy? ¿A dónde acudo para que me guíen espiritualmente? Para que me guíen. ¿Quién? ¿Dónde está el árbol que me da la sombra, verdad? Porque de hacer, pues todo el mundo quiere hacer, ¿no? Mucha gente dice, pues yo voy al templo, o yo voy a misa, yo voy al grupo de oración, yo voy a esto y lo otro. Pero que me guíen es otra cosa. Entonces, eso es lo que falta a mucha gente. Y Dios mucha gente dice, bueno, Dios me guía directamente. Cuidado, porque también el diablo te guía directamente. Y si no sabes discernir, no sabes distinguir, estás haciendo caso. Y también tú te guías solo a veces. Cuidado.
Aquellos son los que dicen, no, yo las puedo solo, Dios y yo aquí nomás, Dios me inspira y Dios me dice, de esos está lleno de errados.